Actualmente, la leche materna propia, administrada por succión directa del pecho y de forma exclusiva durante los 6 meses de vida, es suficiente para cubrir todas las necesidades nutricionales de tu bebé. Algunas veces, en algunas situaciones especiales o durante un tiempo determinado, puede ser necesario, además de la leche que obtienen directamente del pecho, un aporte extra que es lo que denominamos suplemento. Hay que distinguir dos tipos de suplementos: los suplementos de leche, de la propia madre, leche donada, leche artificial estándar o leches especiales, y los suplementos vitamínicos, nutricionales o farmacológicos, como el hierro, como la vitamina D, como el calcio, como el fósforo. También tenemos que distinguir dos situaciones muy distintas: la de un bebé que padece o ha padecido una enfermedad relevante y la de un bebé sano. En esta píldora, hoy nos centraremos en los suplementos del bebé sano, ya que en el primer caso, en los bebés enfermos, existen múltiples situaciones, especialmente la prematuridad, en las que la necesidad de suplementos es habitual y requieren un abordaje individualizado y en relación a profesionales sanitarios. En el niño sano son muy pocas las razones por las cuales es necesaria la administración de suplementos de leche. Si es necesario, la primera opción siempre debiera ser suplementar con leche extraída de la propia madre. En segundo lugar, si es posible, leche donada de banco, pero dado que es un recurso limitado, tiene sus indicaciones concretas. Y en último lugar, la leche artificial. La indicación de suplementar es una decisión importante que debe tomarse de forma reflexionada e idealmente con la indicación de un profesional sanitario. Algunas indicaciones en recién nacidos sanos a término podrían ser una pérdida excesiva de peso o la evidencia de deshidratación durante los primeros días sin conseguir una lactancia eficaz o en presencia de un retraso en la lactogénesis. También se podría indicar en recién nacidos que presentan cifras bajas de glucosa o azúcar en sangre, lo que conocemos como hipoglucemia, y que muchas veces se produce en niños de bajo peso, en niños de peso elevado, en hijos de madre diabética o con alguna característica como la policitemia. También temporalmente, mientras se corrigen dificultades en la técnica de lactancia o cuando es necesaria la separación madre-hijo por cualquier motivo. En cuanto a los suplementos vitamínicos y nutricionales, de nuevo debemos destacar que su necesidad es habitual en el niño prematuro y que en cambio en el niño a término sano se reduce prácticamente a la vitamina D y solo en algunas situaciones al hierro. La vitamina D es una vitamina liposoluble, cuyo estímulo más importante es la radiación ultravioleta del sol. En general, se acepta que la leche materna es algo deficiente en vitamina D y que los niños sanos, por tanto, deben recibir suplementos de unas 400 unidades de vitamina D al día hasta el año de vida. Una alternativa, pero que tiene menor evidencia científica, es la suplementación de las madres, pero al menos por ahora no tenemos una recomendación firme y general al respecto. En cuanto al hierro, la lactancia materna exclusiva es suficiente para cubrir las necesidades de hierro en los primeros meses de vida, pero es a partir del cuarto mes cuando puede resultar deficitaria. En general son necesarias fuentes exógenas, que habitualmente son cubiertas sin dificultad por el simple inicio de la alimentación complementaria, con la carne, con el pescado, con las legumbres. Por lo tanto, un suplemento farmacológico de hierro solo se indicaría bajo prescripción médica en algunas situaciones de alto riesgo de anemia y en niños que por algún motivo la lactancia materna se prolonga más allá de los 6 meses.